Aparentemente todos sabemos lo que es una ciudad. Hemos vivido en ellas, las hemos pateado, pero a la hora de definir de manera concienzuda y sin dudas lo que es una ciudad, ya no resulta tan fácil. Podríamos señalar, un núcleo es ciudad a partir de cierto número de habitantes. Podríamos hablar de determinadas actividades que se realizan en ella, o simplemente que la ciudad se define en oposición al medio rural. Aunque en un programa sobre historia y arqueología, la preocupación esencial por saber qué es ciudad descansa en saber más bien desde cuándo existe ciudad. Hay quien dice que Jericó fue la primera ciudad, otros que Cataluyuk. Sin embargo, por convención general se suele aceptar que desde Jericó en el 9600 a.C. hay que esperar hasta Uruk y Yendet Nasser en Mesopotamia en el 3500 AC para entender que hay ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué Cataluyuk no fue ciudad y Huarca sí? O remitiéndonos a la península ibérica, ¿por qué Los Millares fue ciudad y asentamientos mucho mayores como el de Valencina no? El debate, como vemos, está servido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa de historia planteada desde la heterodoxia y la especulación. Misterios arqueológicos, imperios olvidados, viajeros intrépidos, intrigantes relatos. El presente programa se entiende como una continuación de otro anterior que dedicamos al origen de la ciudad en la península ibérica. Curiosamente, a pesar de haber tratado numerosos temas polémicos, este es el que mayor suspicacia ha despertado en cuanto a debate. Porque mencioné una serie de criterios para definir ciudad a priori bastante arbitrarios. En principio no hace falta escuchar dicho programa para atender a este. De hecho, recomiendo visualizar este en primer lugar para comprender mejor qué quise decir en aquel. La ciudad se define en oposición al medio rural. Este es un concepto clave que iremos repitiendo a lo largo del programa. Por ejemplo, en la Edad Media había murallas, y las murallas suponían un límite bien delimitado. Lo que había dentro era ciudad y lo que había fuera era campo. No obstante, a lo largo de la historia no siempre hemos contado con este límite tan claro y consistente. En Jericó, el primer poblado fortificado de la humanidad, hacia el 9600 a.C., había murallas. Pero en Cataluyuk, lo que muchos consideran la primera ciudad, no las había. De hecho, en la actualidad hay algo llamado rururbanización, consistente en que en las periferias de las ciudades nos encontramos con anillos de territorio donde se alternan edificios con campos de cultivo. De tal manera que no podemos saber dónde termina la ciudad y dónde empieza el campo. Aún así se hace necesario insistir. La ciudad se define en oposición al medio rural. En el Paleolítico éramos depredadores, recolectores y nómadas. Vivíamos en plena naturaleza. En el Neolítico nos convertimos en productores de alimentos, algunas comunidades dejaron de sentir que tuvieran que desplazarse siempre y se convirtieron en sedentarias. Empezaron a construir poblados. Jericó, en la actual Palestina, fue el primer asentamiento fortificado. Después vino Cataluyuk, en la península de Anatolia, con una población que triplicaba a Jericó y llegando casi a los 10.000 habitantes. Para muchos, Jericó fue la primera ciudad. Para todavía más autores lo fue Cataluyuk. Sin embargo, la convención general es que ni la una ni la otra, sino que las primeras ciudades surgieron en Mesopotamia hacia el 3500 antes de nuestra era. ¿Por qué? En ese programa anterior que he mencionado, indiqué una serie de criterios concernientes a su definición.
A este respecto me tengo que disculpar por algunas manías o faltas personales de las que adolezco. Como que leo mucho, poseo buena memoria, cuando escribo me baso en mis conocimientos y no menciono fuentes. ¿De dónde proceden ciertas teorías o conceptos? Llegados a este punto, y tras el lío montado, sí conviene mencionar fuentes. Por ejemplo, en lo que concierne a los criterios para definir ciudad, según la arqueología, indicar como referencia el artículo ¿qué es una ciudad? Aportaciones para su definición desde la prehistoria, publicado en revistas como Scripta Nova y redactado por Castro, Escoriza, Otero, Oltra y Sanauja. En el mencionado artículo se definen una serie de consideraciones para distinguir por qué un núcleo en el pasado puede ser visto como ciudad y por qué no. Y a continuación aplica esta matriz sobre los millares. Sin mencionar los resultados sobre este yacimiento de la provincia de Almería, estos criterios resultan lógicos e interesantes. Sin explicarlos tal cual vienen escritos en el artículo, indicar de manera resumida en qué consisten. Primero, la ciudad es un asentamiento permanente y no estacional, es decir, ocupado durante todo el año y durante una larga serie de años. En principio, la ciudad, aunque muchas han terminado siendo abandonadas, nació para ser eterna, para ser siempre el hogar de una población humana a lo largo de generaciones. Segundo, la ciudad es hogar de familias, de mujeres y hombres que crían a su progenie. Esta condición ha sido puesta en duda por varias personas, porque, por ejemplo, de aceptarla, negaríamos que el Kiev originario, fundado por los varegos en el Dnieper, el origen del Rus y el antecedente de la moderna Rusia, no fue ciudad porque era un emporio comercial en el que no había familias. Igualmente, los primeros asentamientos fenicios en la península ibérica, destinados a comerciar con los lugareños, tampoco fueron ciudades por lo mismo. Sin embargo, voy a seguir manteniendo este criterio porque las relaciones entre hombres y mujeres, la convivencia para sostener a una progenie, es la condición primordial para asegurar que una ciudad cumpla con la primera condición. Esto es, que sea un asentamiento permanente y duradero en el tiempo. La procreación y crianza engendra pautas sociales que se transmiten culturalmente de generación en generación. Crea una sociedad que se establece y permanece, y no algo fatuo ni volátil. Entonces, el Kiev de los varegos no fue ciudad hasta que se asentaron familias, y lo mismo podemos decir de las colonias fenicias, que no pasaron a ser centros urbanos hasta que no se mezclaron con los nativos para tener descendencia. Vamos a por el tercer criterio. La ciudad es un emplazamiento donde, frente a las actividades primarias de producción y obtención de alimentos, francamente primordiales en la prehistoria y en cualquier época, se priorizan las actividades secundarias o de transformación y terciarias o de servicios inmateriales. Es decir, en la ciudad se posicionan los artesanos, las fábricas, los templos, el comercio, etc. Y finalmente, en cuarto lugar, la ciudad es un núcleo jerárquico superior en el sentido político y administrativo frente a otros núcleos del entorno. Desde la ciudad se gestiona y gobierna el territorio alrededor. En resumidas cuentas, aunque ya digo que en el artículo se expresan de otra manera, estas son las condiciones básicas. Entonces, Jericó no es ciudad porque su economía era eminentemente agraria y primaria y no ordenaba un territorio a su alrededor. Y de Cataluyuk se puede decir un tanto de lo mismo. Alcanzaba una población de unos 10.000 habitantes, lo cual, por ejemplo, es lo que en España se considera un número de vecinos mínimo para establecer que un núcleo sea ciudad. Se han reconocido talleres y santuarios, esto es, actividades secundarias de transformación y actividades terciarias ligadas a rendir el culto.
Sin embargo, falta esa cuarta condición de nivel jerárquico superior, la constatación de que desde Cataluyuk se gobernara y gestionara el territorio circundante. 5000 años más tarde, en Mesopotamia, contamos con escritura, con documentos administrativos que nos muestran una gestión del entorno, así como con enormes palacios y edificios de almacenamiento desde lo que se gestionaban los recursos del entorno. Pero en Cataluyuk, a pesar de la población desmesurada para la época, no pasa esto. No se puede asegurar que existiera entidad política superior sobre el ámbito circundante. Estos son, como digo, los 4 criterios básicos. La cuestión es que, en ese anterior programa, a estos 4 aspectos o niveles añadí un quinto, consistente en el cosmopolitismo. En la ciudad se encuentran los contrarios. Hay diversidad de planteamientos, de opciones, de modos de vida, de pensamiento. En resumen, en la ciudad convergen distintos grupos sociales. Hay extranjeros. Este criterio fue sin duda el que más polémica suscitó. En palabras de un buen amigo y colaborador de este programa, ¿de dónde lo sacaste? Y cuando nos planteamos este debate me quedé en blanco porque cuando busqué el artículo, el texto sobre qué es una ciudad mencionado, no lo encontré. Yo creía haberlo leído ahí, pero no estaba. Por ello, la necesidad de disculparme, porque de tanto leer en unos sitios y en otros, se me trabucan las fuentes y las referencias. En algún texto leí que la ciudad es el lugar donde se superan las relaciones de parentesco, cercano. Es decir, en la prehistoria resultaba muy común que las comunidades fueran de ámbito tribal, consistieran en clanes donde cada cual estuviera vinculado al resto por relaciones de consanguinidad en mayor o menor grado. Esto es muy típico en el ámbito rural, incluso en fechas recientes, donde son muy comunes los casamientos entre primos, ya sean segundos, terceros, cuartos, quintos. Entonces, la ciudad, como superación del medio rural, se definiría como el mínimo emplazamiento a raíz del cual el parentesco, la consanguinidad, ya no marcaría las relaciones sociales, sino en detrimento de otras cuestiones como la política, la religión, el comercio, el desarrollo económico, la construcción de infraestructuras, etc. No obstante, como digo, al releer el texto fundacional resultó que no estaba. Fue un error. Sin embargo, bendito error. Conforme lo medito y lo pienso, resulta fundamental. Repito que la ciudad se define en oposición al medio rural. A continuación, remitirme a otro pensador como lo fue el sociólogo francés Émile Durkheim, a caballo entre el siglo XIX y el XX. Durkheim pasó a la posteridad por la noción de hecho social. Los hechos sociales se pueden definir como pautas de comportamiento que se reproducen socialmente. Es decir, hay comportamientos y actitudes que no nos son naturales, sino que reproducimos y adoptamos por el hecho de vivir en sociedad y en una determinada sociedad. Porque de residir en otra diferiría. Actuaríamos de manera diferente. Por ejemplo, hay hechos sociales diferenciados entre el medio rural y el medio urbano. Como el alto conocimiento mutuo en el medio rural, la gente suele conocerse los unos a los otros, frente al anonimato en la ciudad, en la que prácticamente no sé quién es mi vecino. O la baja especialización en el campo, en el que cualquiera se dedica a muchas cosas, a la mecánica, a hacer chapuzas en casa, plantar el huerto, frente a la alta especialización en la ciudad, donde probablemente el abogado no sepa mucho más que no sea de su profesión. Pero, sobre todo, la homogeneidad en el mundo rural, donde es más fácil que la presión social moldee a las personas para comportarse de cierto modo, frente a la heterogeneidad en el panorama urbano, en el que la persona cuenta con más facilidad de escapar del entorno cercano y tratar de ser de otra manera. Fijarse que, aunque de momento no lo parezca, todo está conectado.
superar las relaciones de parentesco, cosmopolitismo y heterogeneidad. Imaginemos una comunidad que llega a un territorio, lo transforma, lo modela a su conveniencia para poder vivir en él. Cultiva, cría animales, caza, extrae recursos. Poco a poco va conformando aldeas y poblados en los que asentarse. Y uno de ellos, donde se concentran los artesanos, los druidas y las élites, acaba siendo el foco de gobierno. Tal como lo hemos explicado, este núcleo cumple con las 4 condiciones básicas, porque es un asentamiento permanente, con familias, con actividades secundarias y terciarias, y en un nivel jerárquico superior. No obstante, yo no lo consideraría ciudad, porque se encuentra absolutamente supeditado al medio rural. Todo lo que se produce, todo lo que se transforma, está directamente ligado y extraído de ese territorio que se está gestionando. Nos falla ese territorio y adiós ciudad. Asimismo, si estamos hablando de una comunidad cerrada en un territorio cerrado, a la larga todos sus miembros terminarán emparentados entre sí de un modo u otro. Es decir, no se superan las relaciones de parentesco. ¿Por qué esto es tan importante? Puede que no recuerde ahora mismo dónde lo leí, pero contemplo sentido cuando lo pienso. Si hay personas no emparentadas es porque han llegado de fuera de otros lugares. Es decir, el poblado ya no se limita al territorio que gestiona, sino que establece vínculos y relaciones con otras localidades, con otras comunidades, con otros territorios. Recordemos que la ciudad es una construcción humana y no natural, y su propósito es generar una segunda naturaleza, como una segunda piel ajena a la propia naturaleza. Por esto considero que la condición fundamental en la que una ciudad ya puede ser considerada ciudad es ese paso a relacionarse con otras entidades fuera de su contexto circundante. Porque comienza a recibir a miembros de otras comunidades, a embajadores, a comerciantes con sus mercancías, otras creencias, otras filosofías, se superan las relaciones de parentesco y surge la heterogeneidad y el cosmopolitismo. En definitivas cuentas, la ciudad es ciudad cuando su importancia ya no depende exclusivamente de la riqueza del territorio alrededor, sino de las relaciones que es capaz de establecer, de la influencia que ejerce y recibe de otras realidades. Habrá quien diga ante esto que vale, que de acuerdo. Ahora bien, recordemos que esto es un programa sobre historia y la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto para establecer cuándo surgieron las primeras ciudades? Habrá quien diga que extrapolar hechos sociales como la heterogeneidad propia del siglo XIX y XX a la prehistoria es exagerado. No se puede pretender encontrar estos elementos en tiempos tan pretéritos. Mas ante esto recurrir otra vez al citado artículo. Su propósito a la hora de definir esos 4 niveles básicos sería el ser capaces de establecer qué es una ciudad independientemente del tiempo y lugar, ya sea en la prehistoria o en la Edad Media. Y la cuestión es que para mí esos 4 criterios básicos son insuficientes. Hace falta el quinto, el cosmopolitismo. Habrá quien diga entonces cómo podemos reconocer ese cosmopolitismo en la prehistoria. Muy sencillo, mediante el siguiente indicador: que existan redes de ciudades. En otras palabras, que seamos capaces de reconocer ciudades que coexisten coetáneas en la misma época y que se influyen mutuamente. Esto en Jericó es impensable. Estaba sola. También en Cataluyuk estaba aislada. Pero hacia el 3500 a.C., en Mesopotamia, teníamos Warka o Uruk, que residía en la misma época que Yendet Nasser, así como con los primeros núcleos urbanos en Egipto, y que se influían mutuamente. Es decir, reconocemos redes de ciudades. Y sobre la península ibérica
¿Qué podemos señalar? Pues fijaros, después de haber indagado más, reflexionado más y haber reconocido y argumentado en qué consiste ese quinto criterio fundamental, resulta que ya no estoy tan seguro que haya que esperar a los fenicios para identificar ciudad en el solar ibérico. Aunque para esto, permítanme que mantenga la intriga y os aplace para otro programa en el futuro. De momento informar que con esto concluimos por hoy, aquí en El Gato de Ugarit. Esperando que la emisión les haya resultado de interés, nos despedimos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y recuerden, no son más que especulaciones.